Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis detenido a pensar qué pasaría si en medio de vuestro camino de fe cometierais un pecado tan profundo que ni siquiera la sangre de Jesús podría lavarlo, como advierte el Señor en Mateo 12, versículos 31 y 32, donde dice que toda blasfemia será perdonada, excepto la que se haga contra el Espíritu Santo, tanto en esta época como en el futuro? Esta palabra no es para asustarte, sino para despertar en nosotros un temor sagrado, porque hay puertas que, una vez cruzadas con un corazón endurecido, conducen a caminos sin retorno, y veo a tantos corazones queridos cargando pesos que podrían evitarse si supiéramos reconocer estos peligros a tiempo. Queridos míos, en todos estos años de ministerio, caminando junto a tantos que buscan al Señor, he aprendido que la misericordia de Dios es infinita para quienes se arrepienten, pero hay verdades en la palabra que nos llaman a una vigilancia profunda, y por eso hoy el Espíritu me impulsa a hablaros sobre estos pecados que cierran las puertas del perdón. Antes de sumergirnos en esta revelación que puede cambiar tu camino espiritual, quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase sencilla de fe. Creo en el perdón de Dios. Entrad en esto ahora, hermanos míos, como un acto de confianza en el Padre que nos ama, y ved cómo el Señor honra esta declaración de vuestro corazón. Hoy quiero compartir con vosotros enseñanzas que surgen directamente de las Sagradas Escrituras, no de mis palabras, sino de la voz infalible de Dios, para iluminar vuestros desafíos espirituales y advertir sobre trampas que el enemigo prepara con sutileza. Descubramos juntos los 3 pecados imperdonables que revela la Biblia, con fundamentos firmes en Mateo, Hebreos y 1 Juan. Entendiendo no solo qué son, sino cómo evitarlos por gracia, para que tu vida sea un testimonio vivo de la divina misericordia que lo transforma todo. Mientras recorremos estas verdades, veréis que no son para condenar, sino para liberar, mostrando el camino de la verdadera conversión que agrada al corazón del Padre. Y al final de este camino, daremos una oración que sellará todo esto en vuestro espíritu, renovando vuestras fuerzas para la batalla espiritual diaria. Si esta enseñanza ya ha tocado tu corazón, da un like aquí ahora como señal de gratitud al Señor. Suscríbete al canal y activa la campana, porque entonces te conviertes en un instrumento en manos de Dios para llevar esta luz a otros que necesitan oír, esparciendo la semilla de la palabra que produce fruto eterno. Hermanos y hermanas, Dios está presente en vuestros momentos de duda y esperanza. Ve la lucha que lleváis en silencio, y este mensaje es un abrazo del cielo para decir que hay una salida, que hay abundante perdón para quienes buscan con sinceridad. Escribe Amén en los comentarios como una declaración de fe al Padre, y siente cómo esa simple palabra abre puertas en tu espíritu. Quédate conmigo, porque lo que viene después puede ser la advertencia que tu alma necesitaba con tanta urgencia. Muchos me dicen, queridos, pastor, Dios lo perdona todo, ¿no es así? Y entiendo esta objeción que viene del corazón que anhela misericordia infinita, pero la palabra nos muestra matices profundos, como en Romanos 2:4, donde la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Pero ¿qué ocurre cuando rechazamos esa bondad persistentemente? Hoy vamos a desplegar esto con claridad, paso a paso, anclados en la Biblia, para que salgas de aquí no con un miedo paralizante, sino con sabiduría que guarda tu alma. Imaginad conmigo, hermanos, el primero de esos peligrosos caminos que la Escritura describe en Hebreos 6, versículos 4 a 6, donde habla de aquellos que han sido iluminados, que han probado el don celestial, han participado del Espíritu Santo, han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero caen de nuevo,
crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la vergüenza, es imposible renovarlos para el arrepentimiento. Verás, queridos, esto no es un obstáculo cualquiera, sino un rechazo persistente de la gracia después de haber sido tocado tan profundamente por el Señor, como una semilla que brota un poco en la buena tierra, pero se seca por falta de raíces profundas, marchitándose al primer sol fuerte, como enseña Jesús en la parábola del sembrador en Mateo 13. Te pregunto, hermano, ¿alguna vez has sentido esta gracia iluminando tu camino, saboreando la dulzura del Espíritu en oraciones respondidas, en una paz que pasa de toda comprensión, y sin embargo marchitado te apartas, endureciendo tu corazón contra esa luz? Este rechazo persistente es el gancho que nos lleva al primer pecado implacable, porque cierra la puerta de la renovación, pero examina tu corazón hoy. Aplica esta verdad práctica de pedir al Espíritu que revele cualquier raíz de amargura, como en Hebreos 12:15, y no dejes que esa semilla se seque. Riégala con obediencia diaria. Y ahora, ¿qué ocurre cuando esa recaída no es solo un momento, sino una elección deliberada tras conocer completamente la verdad? Mira Hebreos 10, versículos 26 y 27, donde Pablo advierte que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y ardor ardiente que devorará a los adversarios. Hermanos míos, esto no es para quienes caen y se levantan llorando al pie de la cruz, como el apóstol Pedro tras negar a Jesús 3 veces, sino para aquellos que, conociendo la verdad, eligen el pecado como forma de vida, como Israel en el desierto que vio milagros diarios, maná del cielo, agua de la roca, guiando la nube de día y fuego de noche, y sin embargo murmurando, probaron a Dios y no entraron en la tierra prometida, como en 1 Corintios 10, 1-5. Aplica esto a tu vida, querido, con vigilancia diaria, orando como David en el Salmo 139, 23-24. Escúrame, Dios mío, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Ve si hay algún camino malvado en mí, y guíame por el camino eterno. No permitas que el conocimiento de la palabra se convierta en un juicio contra ti, sino en una herramienta de santificación. Si esta palabra ya te molesta de forma positiva, como hace el Espíritu Santo, pon en serio este vídeo como señal de que estás escuchando, suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación como esta, y escribe en los comentarios, Dios me protege. Esa simple afirmación cubre tu hogar y tu familia con una protección divina. Ahora, pensemos en el endurecimiento que surge de reprimendas ignoradas, como en Proverbios 29:1, que dice que el hombre que, reprendido muchas veces, endurece su cuello, será destruido de repente sin remedio. Queridos míos, el corazón que ignora la pequeña voz del Espíritu, que susurra convicciones en mitad de la noche o durante la lectura de la palabra, se vuelve como piedra, impenetrable a la lluvia de la gracia, como describe Ezequiel 11. De 19, el corazón de piedra que Dios promete intercambiar por el corazón de carne en los regenerados. Reflexiona conmigo, hermano mayor que ha recorrido caminos torcidos y ha regresado, cuántas veces el Señor te ha reprendido con amor. Quizá a través de un sermón, un hermano en la fe o esa inquietud interior. Y tú has decidido ignorar. La solicitud es clara y urgente. Escuchad hoy la voz de Dios, como en Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz y las conozco y me siguen. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo mío. Quédate hasta el final. Esta palabra es para ti, porque el Espíritu Santo es el testigo fiel que no miente, y lo que viene después te mostrará cómo identificarle claramente en tu camino. Y es precisamente allí, hermanos y hermanas míos,
donde entra el Espíritu Santo como el testimonio vivo que no puede ser difamado sin consecuencias eternas, porque en Mateo 12, versículos 24 a 30, vemos a los fariseos viendo a Jesús expulsar a los demonios por el Espíritu de Dios, y en lugar de glorificar al Padre, dicen que Él lo hace por el príncipe de los demonios, Belcebú, atribuyendo las obras sagradas del Señor a las tinieblas. Y Jesús responde claramente que quien hable contra el Hijo del Hombre aún puede ser perdonado, pero quien blasfema contra el Espíritu, que revela la verdad, no encontrará perdón ni en este mundo ni en el mundo venidero. Reflexionad conmigo, queridos amigos, sobre el peligro de ver milagros, sanaciones, liberaciones en la iglesia o en vuestra propia vida, y endurecidos por el orgullo o la duda, decid que provienen del diablo, porque eso es rechazar la voz misma del Espíritu que condena al pecado, la justicia y el juicio, como en Juan 16:8. Y la aplicación práctica es cultivar el discernimiento espiritual, orando por ojos ungidos, como en 1 Juan 4:1, poniendo a prueba a los espíritus si son de Dios, para que no caigamos en esta trampa de los fariseos que vieron al Mesías de cerca y aún así lo rechazaron, definiendo así el primer pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el rechazo final y consciente de la gracia revelada. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas. Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz y fortalece nuestra comunión en la fe. Pero respiremos un poco ahora, queridos míos, porque la palabra no deja a nadie sin esperanza, y en 1 Juan 1:9 leemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia, mostrando abundante misericordia por los pecados comunes de la vida cotidiana, esos obstáculos que nos llevan al pie de la cruz, llorando como el recaudador de impuestos, en Lucas 18. Reflexiona sobre cómo la confesión diaria es el baño que nos lava de pequeñas impurezas, como quien lava todo su cuerpo y solo necesita pies sucios en el camino de la vida, y aplícalo inmediatamente arrepintiéndote ahora de cualquier peso que tengas, hablando al Señor en voz alta lo que te molesta, porque Él no rechaza un corazón arrepentido, como en Salmos 51:17, pero ten cuidado, porque este alivio nos prepara para ver la frustración que viene cuando el pecado se convierte en rebelión consciente. Esto lo vemos en la segunda prueba, en Marcos 3, versículos 28 a 30, donde Jesús declara que todos los pecados serán perdonados, incluidas las blasfemias contra Él. Pero quien blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón eterno, porque es pecado eterno. Y eso es el rechazo continuo de los milagros como obras de Dios, prefiriendo atribuirlos a fuerzas malignas, como aquellos que vieron sanaciones y liberaciones y endurecieron su corazón. Aplica a aceptar toda señal divina como del Padre, dar gloria inmediatamente, y piensa en los incrédulos que vieron a Jesús multiplicar los panes, y aún así pidieron una señal, o en aquellos que presenciaron la resurrección de Lázaro y conspiraron su muerte, porque al final te espera un momento especial de oración. No abandones este video, porque Dios ha preparado algo para ti. Este rechazo continuo nos lleva a la profunda duda que Pablo advierte en Hebreos 3:12-13. Cuidado, hermanos, no sea que haya algún corazón malvado e incrédulo entre vosotros que se aparte del Dios vivo, pero exhortaos unos a otros cada día, no sea que alguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Reflexiona sobre la raíz de la incredulidad que crece como una mala hierba en el jardín del alma, ahogando la fe si no es arrancada por la exhortación mutua en la comunidad. Aplica esto conectándote con hermanos fieles que te llaman a la verdad cada día, porque lo que viene ahora te acerca a un precipicio espiritual que pocos se atreven a enfrentar. Nos acercamos al abismo, queridos,
donde en Mateo 12:31 Jesús diferencia la palabra contra el Hijo del Hombre, perdonable por la ignorancia, de contra el Espíritu, imperdonable, porque el Espíritu es el revelador final de la divinidad de Cristo, y quien lo rechaza, silencia la voz que condena al pecado. Aplica un silencio reverente a las convicciones internas, no resistiendo como Saúl antes de la conversión. Y recuerda a los testigos de milagros en hechos que, cuando vieron sanaciones, glorificaron o se endurecieron, porque todo lo contrario está a punto de revelarse. En las puertas del infierno espiritual, 1 Juan 5:16 nos habla del hermano que peca hasta la muerte, por lo que no digo que rece, distinguiendo de lo que no conduce a la muerte, y ese es pecado irreparable, donde el corazón está tan espiritualmente muerto que ni siquiera la intercesión se mueve, como un cuerpo sin pulso que no responde a la ayuda. Reflexiona sobre no rezar por tales casos, sino discernir por la palabra, aplicar la huida de tal endurecimiento y preparar tu corazón para lo contrario, que muestra que no todo pecado es igual, cambiando todo lo que pensábamos. Aquí está el revés, hermanos, en Mateo 12:32 con profunda exégesis, porque la multitud que blasfemó a Jesús en ignorancia fue perdonada en la cruz, pero los escribas que viendo al Espíritu obrando, dijeron Belcebú, invirtieron la gracia en juicio eterno, demostrando que no todo es perdonado cuando uno rechaza al Espíritu que revela a Cristo como Señor. Reflexiona sobre cómo pone Dios perdona todo, patas arriba. Aplica el temor al Espíritu con reverencia, convergiendo versículos como Marcos 3:29 y Lucas 12:10 en una red de advertencias. Y si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe: creo. Tu fe fortalece a quienes leen contigo. Y ahora, hermanos y hermanas, veamos la primera implicación de esta profunda revelación. Porque en Efesios 4:30, Pablo nos advierte que no entristecermos al Espíritu Santo de Dios, con quien habéis sido sellados para el día de la redención, mostrando que toda resistencia a sus convicciones blandas es como silenciar una voz amorosa que conduce a la luz, y si persistimos, esa voz se silencia en el corazón, como un amigo fiel que se aparta tras repetidos rechazos. Reflexiona sobre cuántas veces has sentido esa inquietud interior durante una tentación o un error, y has elegido ignorarla, llorando al Consolador que ha venido a recordarnos todo lo que Jesús dijo. Aplica no resistir esas convicciones. Obedecer inmediatamente, como en Hechos 5:32, donde el Espíritu es dado a quienes obedecen, y el precio de todo ello nos lleva a la siguiente rama que no podemos ignorar. Vemos en Hechos 7:51 a Esteban enfrentándose a los líderes diciendo que siempre resistieron al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así que vosotros también, y ellos, llenos de orgullo, le apedreasteis, prefiriendo la ira a la obediencia inmediata que podría haber salvado sus almas. Reflexiona sobre resistir siempre la voz que clama por el cambio. Aplica obedecer el primer susurro divino, sin demorar como aquellos que vieron los milagros y aún así rechazaron. Preparé este mensaje con oración y dedicación. Si te conmovió, un simple gesto es suficiente. Deja tu me gusta y suscríbete para que más almas encuentren este camino. Esta obediencia nos lleva a la prueba última de la negación final, donde en 1 Juan 5:16-17. Juan distingue el pecado que no conduce a la muerte, por el que oramos, del que conduce a la muerte, por el que no dice que oremos. Porque el pecado mortal, irreparable, es el corazón tan endurecido que rechaza conscientemente la vida eterna, como muerte espiritual, donde el alma ya no late por gracia. Reflexiona sobre discernir esto en hermanos caídos, aplícalo orando fervientemente por quienes aún responden, pero reconociendo los límites por la palabra como un cadáver que ya no se levanta. Y la promesa que sigue equilibra esa dureza con esperanza para quienes actúan.
Esta recompensa llega como una advertencia transformadora en Santiago 4:17. Para quien sabe hacer el bien y no lo hace, se considera pecado, mostrando que descuidar el bien conocido es acumular una culpa imperdonable, como el siervo que enterró el talento en lugar de multiplicarlo, o los invitados que despreciaron el banquete del rey en Mateo 22. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti. Ahora, con pasos prácticos contra este rechazo, Romanos 2:4 nos recuerda que no debemos despreciar la riqueza de su bondad, paciencia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento, como el sol que derrite la cera pero endurece la arcilla, dependiendo de la disposición del corazón. Reflexiona sobre examinar cada día si tu respuesta a la bondad ha sido gratitud o ingratitud. Aplica esto con un examen nocturno, preguntando al Espíritu que has llorado hoy y arrepientes. Porque la urgencia que llega exige acción sin demora. Llegamos a la máxima tensión, queridos, en Hebreos 10:29, que pregunta cuánto mayor castigo se considera digno de aquel que ha pisoteado al Hijo de Dios, profanado la sangre del pacto con el que fue santificado, e indignado al Espíritu de la gracia, como los juzgados en el desierto por murmurar a pesar de milagros, recibiendo la muerte instantánea por incredulidad. Reflexiona sobre la indignación del Espíritu que selló tu salvación con desprecio consciente. Aplica un miedo santo viviendo en reverencia diaria. Resuelve esta llamada a la decisión ahora. Si esta palabra te toca el corazón, me gusta este vídeo mío y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo ancla de Mateo 12:31, que nos advirtió de una blasfemia imperdonable. Vengo a ti, Señor, con este pueblo que hoy has escuchado tu palabra y busca protección contra el endurecimiento del corazón. Gracias, Padre bondadoso, por la revelación de esos pecados imperdonables que nos advierten en tu misericordia, por la luz de las Escrituras que ilumina nuestros caminos torcidos y nos impide caer en abismos espirituales. Te damos gracias por cada versículo que abrimos juntos, desde Hebreos hasta 1 Juan, que nos mostró el peligro del rechazo persistente y nos llamó a la vigilancia amorosa. Nos daos, Espíritu Santo, la fuerza para no entristecer más, como en Efesios 4:30. Capacítanos con tu poder para obedecer tus blandas convicciones. Concede sabiduría para discernir el pecado mortal de 1 Juan 5:16. Y llévanos de gracia para confesar, como en 1 Juan 1:9, limpiándonos de toda injusticia. Clamamos por liberación espiritual, Señor. Rompe las cadenas de la incredulidad, como Juan 8:36. Protégenos de la blasfemia contra ti, Espíritu, como advierte Mateo 12:32. Y haz crecer nuestra fe, como en 2 Pedro 3:18, impidiéndonos caer, como los iluminados de Hebreos 6. A nuestras familias, oh Dios, salva a los seres queridos como prometes en Hechos 16:31, restaura los hogares divididos según Joel 2:25, trae armonía como en el Salmo 133:1, y unge nuestros hogares con el aceite de la santidad. En las finanzas, abre las ventanas del cielo como en Malaquías 3:10, provee según Filipenses 4:19, y da sabiduría para administrar como en Santiago 1:5, multiplicando el pan como hiciste con los 5 panes. Emocionalmente, sana corazones rotos como en el Salmo 147:3, da una paz que supera la comprensión en Filipenses 4:7, y restaura la alegría como en el Salmo 30:5. Físicamente, sana las debilidades como en 3 Juan 1:2. Renueva la fuerza como en Isaías 40:31.
y protege nuestros cuerpos como templos del Espíritu en 1 Corintios 6:19. Ahora, Señor, invitamos a cada alma aquí a poner cargas a tus pies, como en Mateo 11:28-30. Venid a mí, todos los que trabajad y estáis pesados, y os daré descanso. Cambiad nuestro pesado yugo por vuestro yugo ligero. Descansad en vosotros, que lleváis el peso del rechazo y la duda. En el nombre de Jesús, declaro que la sangre del pacto nos cubre, como en Hebreos 9:14, limpiando nuestra conciencia de las obras muertas, y con la autoridad de la palabra, creemos que recibes estas oraciones según 1 Juan 5:14-15, porque pedimos según tu voluntad. Amén y amén, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, qué paz llena vuestro corazón ahora, después de esta oración que elevamos juntos al trono de la gracia, donde encontramos misericordia para el socorro oportuno, como en Hebreos 4:16, y salimos de aquí con una nueva realidad de vigilancia eterna por la palabra que nos protege de todo mal, viviendo cada día, examinando el corazón, para no llorar al Espíritu y rechazar su voz amorosa que nos guía hacia el Padre. Este camino que hemos recorrido a través de las Escrituras nos ha mostrado que el perdón fluye abundantemente hacia los arrepentidos, pero nos llama a un temor santo que nos mantiene humildes y obedientes, aplicando en cada aliento la confesión diaria de 1 Juan 1:9 y el discernimiento de Mateo 12, para que tu vida sea un altar continuo donde la gracia triunfa sobre el pecado. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas que vienen directamente de la palabra. Eres una pieza fundamental aquí en el cuerpo de Cristo. Quiero invitarte a dejar tu me gusta y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activando la campana para que no pierdas ninguna semilla así. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo desde donde estás observando, y si lo sientes en tu corazón, comparte lo que el Espíritu te ha revelado hoy, para que podamos orar unos por otros. Tu historia importe para Dios y también para nosotros en esta bendita comunión. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo a través de la palabra viva. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en cómo proteger el corazón contra el endurecimiento y vivir sellado por el Espíritu en plenitud. No dejes pasar esta oportunidad. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance. Caminemos juntos porque el Señor tiene más revelaciones para nosotros. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino ahora, viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendiga y te proteja. Haga que su rostro brille sobre ti y te dé paz, como en Números 6:24-26. Y te espero en el próximo vídeo con el corazón lleno de gratitud por la comunión que compartimos hoy.